Hola amigos, en esta oportunidad me encuentro con Alberto Adriancén, él va con el número 1 por Gana Perú para el Parlamento Andino. Bienvenido a Enlace Nacional. Muchas gracias por la invitación. Empezaremos viendo la importancia del Parlamento Andino. Bueno, en primer lugar quiero decir que esta es la segunda vez que se va a elegir parlamentarios andinos o parlamentarios peruanos ante el Parlamento Andino. La primera fue el 2006. Así es. Sería la segunda vez. Se eligen 5 parlamentarios de las diversas listas que se presenten a las elecciones. El Parlamento Andino es un órgano del sistema de integración, ¿no? O sea, está conformado por la comunidad andina, que queda aquí nomás en el San Juan con Aramburú, por el tribunal que está en Quito, por las universidades que están en Bolivia y en Ecuador, en fin. Y el Parlamento Andino es parte de ese sistema. Para que entiendan nuestros electores, es cierto, por segunda vez, pero muchos todavía no entendemos en qué realmente consiste el Parlamento Andino. Yo diría que es poco, muchos, un montón, no conocen lo que es el Parlamento Andino. Yo he estado viajando, he estado en Piura, en Huaraz, en Arequipa, en Cusco, en otras ciudades, y la gente desconoce. Es más, nadie conoce al candidato. Nadie conoce. No sé si es el candidato, pero sí nadie conoce a los parlamentarios actuales, ¿no? Y me parece que es un problema real, que no solamente basta la publicidad de la OMPE, sino que hay que subsanarlo de alguna manera, porque la gente no sabe para qué sirve el Parlamento Andino. No Por eso esta es la oportunidad para decirlo concretamente cuál es la importancia. Fíjese, vea, el Parlamento Andino es un órgano, como le dije, de la integración, es un órgano deliberativo, deliberante, ¿no? Que fiscaliza, en cierta manera, controla el proceso de integración, ¿no? Se reúne en Bogotá, tiene 5 parlamentarios por países, 5 de Colombia, 5 de Ecuador, 5 de Bolivia y 5 de Perú. Este órgano, que en mi opinión es muy importante, tiene la capacidad, ¿no?, de vincularse con la población y con los sectores sociales y con los sectores de la comunidad andina, justamente para fiscalizar el proceso de integración, que es muy importante. Entonces, por ejemplo, yo estaba ahora en la Sierra de Piura. Hay proyectos binacionales entre Perú y Ecuador. Tienen que ser fiscalizados, su marcha, inclusive las propias demandas de las zonas fronterizas están vinculadas a la integración, carreteras. Yo te quiero decir además que en estos países viven alrededor de 200.000 peruanos que requieren ser representados de alguna manera. En ese aspecto, una de sus propuestas es justamente, hablando de integración, promover la integración del Congreso de la República. Mi idea es que el Parlamento Andino tiene, o los parlamentarios andinos, para ser más exacto, tienen que integrarse de alguna manera al Parlamento peruano, participar en las comisiones que tengan que ver con la integración, asistir al Pleno, a la Comisión Permanente. Hubo un proyecto similar en el año 2006 que lamentablemente no fue aprobado. Ahora, pero ¿sirve en realidad el Parlamento Andino? ¿Sirve la Comunidad Andina de Naciones? Sí sirve, fíjate, el 80%... ¿En qué nos ha beneficiado durante estos 5 años, estos primeros 5 años? ¿Qué cosas concretas hemos sacado? Por ejemplo, te pongo un ejemplo nada más, ¿no? El comercio intraandino es el comercio que crece más rápidamente que el resto de comercio, o sea, el Estados Unidos, el comercio con Europa. El nuestro crece más rápido, el andino, ¿no? Es cierto que uno puede decir que su cifra no es tan grande como el caso norteamericano, pero su tasa de crecimiento es mucho más rápida. El 80% de lo que se comercializa en el mundo andino, en el comercio intraandino, son productos manufacturados, es decir, que tienen valor agregado. O sea, el proceso, digamos, de comercio andino ha pasado de exportar materias primas a exportar productos con valor agregado en estos países. Y por lo tanto es un comercio que da más trabajo que el comercio de materias primas. Tú no sabes, por ejemplo, que el Perú es el segundo inversor en Bolivia. Y la gente no conoce lo que el Perú le vende a Bolivia o lo que Bolivia le vende al Perú, y así viceversa en el caso del Ecuador. El flujo, digamos, el tránsito de andinos es muy importante. Yo creo que en el caso del Ecuador estaría superando, en mi opinión, las 200.000 personas al año. Ahora, otra de sus propuestas es, por ejemplo, plasmar, dice, los conocimientos y las experiencias adquiridas en sus viajes de trabajo alrededor de varios países latinoamericanos. Así es. ¿Cómo y en qué ayudará al Perú? Yo trabajé muchos años en la comunidad andina
he sido o fui asesor del secretario general de la Comunidad Andina, Alan Wagner. He vivido largas temporadas en Ecuador y en Bolivia, he sido condecorado por el Ecuador en 2005. Y yo creo que tú puedes movilizar a la sociedad civil a favor de integración, por ejemplo. Comités. Pero se supone que ya los 4 países que ahora están, Colombia, Ecuador, Perú, ¿no es cierto?, ya están integrados por ser ya parte de la CAM. Pero yo creo que las sociedades no están integradas. O sea, mi tesis es que la integración está fuertemente amarrada a una visión muy estatal. Pero no se estaría contradiciendo. No, no me estoy contradiciendo. Primero, no me estoy contradiciendo. Lo que hay que hacer es movilizar a las sociedades en su conjunto para que apoyen la integración. Aquí en Lima específicamente, el nivel de conocimiento sobre la integración es mínimo. O sea, la gente no está integrada en la integración. Pero si tú vas a Piura... ¿Pero cómo se va a hacer esa integración? Por ejemplo, promoviendo el comercio, promoviendo la integración fronteriza. ¿Pero eso ya lo tenemos, digamos? Lo tenemos, pero lo tenemos a medias. Tú sabes que como consecuencia del acuerdo de paz tienen que invertirse 3.000 millones de dólares entre Perú y Ecuador. Y no se invirtió ni la mitad. Alguien tiene que fiscalizar eso. Por ejemplo, nadie sabe que la Comunidad Andina tiene universidades de posgrado que pueden ser aprovechadas por los jóvenes. Y me parece que es fundamental que se formen, movilizar a la sociedad en esos países que se intentó hacer en la Comunidad Andina. Por ejemplo, ¿ya? Tú puedes crear comités de mujeres andinas, puedes crear asociaciones de medios de comunicación, puedes crear una serie de cosas andinas que no existen. Lo que existe, hasta ahora existe es el Consejo Laboral, el Consejo Empresarial, una asociación de pueblos indígenas que funciona en medias y una cosa vinculada a los municipios. Ahora, Colombia forma parte de la CAN, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos, digamos, en el tema del narcotráfico, sabiendo que Perú y Colombia son uno de los países primeros productores de hoja de coca? ¿Qué haríamos en ese aspecto, por ejemplo? Bueno, yo creo que el problema del narcotráfico requiere efectivamente una política colectiva, ¿no?, en primer lugar, ¿no? Pero yo diría que, sobre todo, que el Perú recupere la soberanía sobre la política contra el narcotráfico, que no la tiene. O sea, y lo que demuestra en general la lucha contra el narcotráfico en los países andinos que ha sido un fracaso, ¿no es cierto? Se ha erradicado tantas hectáreas como existen ahora. Por lo tanto, lo que yo radico ahora, si cuando comencé tenía 10 hectáreas y he erradicado 10 hectáreas, ahora hay 10 hectáreas. Y por lo tanto, eso requiere una mirada común de los 3 países, ¿no es cierto? Cuidado de frontera, de seguridades, todo lo que tenga que ver con el lavado de dinero, tiene que ver con todo lo que es las salidas de la droga. Es decir, una política conjunta que, en mi concepto, no depende exclusivamente de Estados Unidos, como hoy día depende del caso de Colombia y el caso del Perú, básicamente, ¿no? Ya para finalizar, ¿por qué deberían de votar por usted? Yo voy a buscar y promover, representar a los peruanos en Bolivia, en Ecuador y en Colombia, sobre todo en Bolivia y Ecuador, que son los más masivos. Voy a tratar de alentar efectivamente el comercio para que haya trabajo, y todo lo que es integración fronteriza me parece fundamental, o sea, y sobre todo promover la participación ciudadana en los procesos de integración. Mi experiencia demuestra que a los estados no les gusta mucho que la gente participe en los procesos de integración. Entonces, hay que promover eso y hay que dar a conocer a la ciudadanía las labores del Parlamento Andino, sus trabajos y la integración misma. Lo que ha pasado, para terminar, es que los limeños, no tenemos el impacto de la migración como pueden tener los norteños con Tumbes, en Tumbes con los ecuatorianos o viceversa, o los bolivianos o los polineños con Bolivia. Entonces, la integración es un poco lejana. Hay que movilizarnos, hay que movilizar a todos, porque sin integración, desde mi punto de vista, no hay desarrollo, ¿no? Porque hay que recordar finalmente a los electores que el representante que va al Parlamento Andino no legisla, ¿no es cierto? No legisla. Entonces, ¿qué es lo que hace? Solamente representa, viaja y viaja, pero no es promueve, un gasto más al Estado. Fiscaliza. No puedes, porque yo quiero sacar de la cabeza de la gente que los temas de la integración son problemas también de la sociedad civil, no son problemas del Estado. Es como la política exterior. Yo he sido profesor de la Academia Diplomática. Son problemas de la sociedad civil, no solamente son problemas del Estado. Tenemos la costumbre de pensar que la parte externa le corresponde al Estado. Y el ciudadano no emite opinión. Y yo creo que tiene que emitir una opinión, tener una opinión, movilizarse en torno a la integración. O sea,
No podemos dejarle al Estado solamente y exclusivamente esas tareas, porque el Estado va a jugar con la integración para negociar con el Ecuador, con Bolivia, en fin. Por ejemplo, el Perú tiene buenas relaciones con el Ecuador hoy día, tiene buenas relaciones con Bolivia, también con Colombia, pero no tiene una política de integración, y se requiere una política de integración, porque la lógica de este gobierno apunta más a los TLCs que a integrar económicamente a estos países. Estás hablando de una población que supera los 90 millones, me parece que es importante. Entonces, no hay que insistir mucho sobre el Estado, porque el Estado hace muchas cosas, pero la sociedad civil, los partidos políticos, fíjate Europa. Pues sí, en realidad estamos cortísimos con los tiempos. Pues, la Unión Europea es hecha por las sociedades también, o sea, no es hecha solamente por los Estados, pero digo, hay que representar, hay que movilizar, hay que propagandizar, incluso hay que agitar el tema de la integración del país. Bien, muchísimas gracias por estar aquí en Enlace Nacional. A ti por la invitación. Muchas gracias. Ustedes, amigos, no se muevan, regresamos tras la pausa.